Dios les bendiga, Dios abençoe. Bendecir a las personas que están escuchando estos videos desde aquí, desde Brasil. Esperamos muy pronto poder hacer una especie de doblaje o traducción para que llegue a las personas de habla hispana y también a las personas de habla portuguesa. Estamos aquí en este día en el Parque Ranger, acá en Blumenau, aprovechando el sol, aprovechando la naturaleza, aprovechando la bendición que Dios nos ha dado de estar en este lugar el día de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje bien importante, como todos los mensajes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero empezar con una pequeña introducción referida a los mensajes importantes que pueden llegar a nuestra vida en un momento determinado. Puedo hablarles de un caso en el que un joven estaba viajando en un autobús. Este caso, vamos a decirlo así, era que el joven constantemente se sentía asediado por los padres porque le habían dado un celular de alta gama con la mejor señal, le habían dado un celular que tenía la mejor cámara. Entonces los padres, siempre preocupados, le mandaban mensajes de texto por WhatsApp, le mandaban mensajes por las diferentes redes sociales y a veces le llamaban. A este joven, en una ocasión, estaba en un autobús y resulta ser que recibe un mensaje, no quería contestar el celular, venía con su novia, la novia le dice, pero contesta el celular, contesta el celular. No quería, se negaba a contestarlo. Fue tanta la insistencia de la novia que él se agachó. Y cuando fue a agacharse, porque tenía el bolso donde había metido el celular, lo tenía en el piso. El joven se agachó y en lo que hizo ese movimiento, una piedra rompió el cristal del autobús donde él estaba, justamente en el asiento donde él estaba, y prácticamente él se agachó y la piedra pasó por encima de su cabeza. Si él no se hubiese agachado en ese momento a contestar el celular, probablemente la piedra le hubiese caído en la cabeza a él. Entonces, a veces pensamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el mundo espiritual? Y tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, recuerdo que estando en Perú, viviendo en Perú, en la época que vivía allá, yo estaba trabajando y muchas veces mis padres me llamaban, me mandaban videollamadas en el momento que yo me sentía que estaba ocupado, en el momento que yo estaba haciendo otras actividades. Y muchas veces los hijos nos incomodamos cuando nuestros padres nos mandan mensajes de texto, cuando nos llaman, y en el momento no contestamos un mensaje que tú no sabes qué tanta importancia puede tener. Tú no sabes de repente si ocurrió un accidente y te están avisando, si ocurrió alguna cosa, o si te están persiguiendo, por ejemplo. O sea, a lo mejor no es tanto, habrán personas que escucharán esto y dirán que eso es una predisposición a las cosas negativas, ¿no? Pero más que una predisposición a lo negativo, un mensaje puede salvarle la vida a una persona en un momento determinado. Es por eso entonces que vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Y quiero que nos vayamos precisamente a el Evangelio de Mateo. Vamos a irnos al capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12, para ver qué aplicación tiene esto, ¿no? Y dice así la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes sacerdotes,
y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron. Y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El día de hoy el mensaje que yo creo que Dios me ha dado para todas las personas que están escuchando el día de hoy, tiene el título Un mensaje urgente por WhatsApp. Un mensaje urgente por WhatsApp. Vemos acá entonces, vamos a hablar un poco de este tema actual, en el cual estamos empezando con un texto que me habla de sueños. ¿Okay? Normalmente cuando las personas en esta época hablan de sueños, hay por lo general dos connotaciones, o tres, yo diría que hasta tres connotaciones. Cuando hablamos de sueños, por lo general las personas en esta época están pensando en metas, en objetivos, en planteamientos de que, por ejemplo, tengo el sueño de tener mi casa propia. Entonces voy a trabajar en función a eso, me voy a poner metas y el objetivo de qué tengo que hacer, cómo voy a reunir el dinero, cómo voy a adquirir el crédito para poder adquirir mi casa. Tengo el sueño de repente de tener un bebé, entonces tengo que planificar con mi esposa cuáles son los días más fértiles, qué es lo que tengo que hacer, si tengo que ir al médico para que me hable un poco del tema, etcétera, etcétera. Tengo el sueño de casarme para las personas que aún son solteras. Entonces ese sueño de casarse va a requerir tiempo, dedicación a hacer una lista, o sea, requiere una serie de pasos. ¿Okay? Esa es la primera connotación de lo que son los sueños, o sea, lo que una persona desea en un momento dado realizar. También los sueños a veces pueden relacionarse con la pereza, con personas que de repente quieren hacer algo, pero entonces están adormitados en la vida, o sea, unas personas que no despiertan a la realidad, que no despiertan a lo que tienen que hacer, que viven de la fantasía. Los sueños también están relacionados con algo tan sencillo como acostarse a dormir, adormitarse y tener una serie de imágenes en el cerebro que muchas veces son relacionadas con un fenómeno psicológico de una serie de hormonas que se segregan mientras estamos durmiendo y provocan imágenes en nuestra mente. Sin embargo, desde ese punto de vista, hay personas ajenas a la palabra de Dios que se han dedicado a hacer cualquier cantidad de libros para explicar los sueños y darle significado. Y muchas veces usan los sueños como una fuente de adivinación, porque hay una especie de conexión espiritual del sueño, valga la redundancia, con el mundo espiritual, ¿ya? Y hay personas metidas en lo que se llamaría el cabalismo, en la hechicería, el ocultismo, incluso en la nueva era y todas estas tendencias que buscan darle una explicación a los sueños. Algunas personas incluso inducen el sueño para crear una especie de hipnosis y hacer que las personas supuestamente viajen al pasado, conozcan de dónde supuestamente reencarnaron, cuando la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Entonces toda esta cantidad
de descripciones, toda esta cantidad de actividades giran en torno a la palabra sueños. Ahora, desde un punto de vista bíblico, vemos a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ha buscado la manera de comunicarse, de hablarle al hombre a través de los sueños. Que Dios incluso le ha dado dádivas al hombre a través de los sueños. Por ejemplo, en Génesis vemos cómo Adán, estando solo, Dios lo pone a dormir, le hace tener un sueño. Dice que tuvo un sueño profundo y durante ese sueño profundo Dios le realiza una operación y de la costilla Él crea a Eva, empezando desde el Génesis. Entonces, vemos y podemos ver también cómo Dios le habla a diferentes personajes de la historia a través de los sueños. Y yo diría que esa es su forma favorita de hablarle al hombre, porque hasta el día de hoy muchas veces Dios le habla a sus hijos a través de sueños. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con WhatsApp? Vamos a ver un momento la realidad del día a día. Entonces, como estamos hablando de internet, yo puedo hablarle de mi experiencia como vendedor de líneas telefónicas, porque Dios me permitió esa experiencia. A veces uno dice, bueno, ¿por qué hace tantas cosas? En el mundo existen diferentes empresas de telefonía y diferentes empresas que ofrecen servicios de internet. Yo puedo mencionarles algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, Movilnet, Movistar, Intercable, Claro, Vitel, TIM. Hay muchísimas empresas. Entonces, cada una de ellas va a tener un plan y un costo de servicio. Esos planes van a depender según el área de cobertura, según los megas que te ofrecen. Pueden ser planes por consumo, pueden haber planes ilimitados, pueden haber planes nacionales, como también hay planes que te funcionan no solamente en un país, sino fuera de ese país. Entonces tenemos un factor común en cada una de esas empresas, y es que al fin de mes, por lo general, cuando son empresas de telefonía que te ofrecen el internet, te tienen un plan, y ese plan a fin de mes tiene una factura que pagar. Entonces implican un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Que tienes que sacrificar el dinero o el internet. O sea, si tú llegas a fin de mes, te llega la factura, tú tienes dos opciones: o pagas para mantener el servicio, o sacrificas el internet, te quedas sin internet, no pagas. Entonces vemos que a menor costo del servicio hay más deficiencia. O sea, mientras menos dinero tú inviertas en ese servicio de internet, el servicio va a ser malo. Ahora, tú, para tener un mejor servicio, tienes que pagar más dinero porque las cuotas son más altas. Entonces, ponemos un ejemplo. Estás viendo una película en Netflix, estás de lo más emocionado, se te olvidó pagar la factura, y cuando ya te dicen si la protagonista se va a casar con el bueno o el malo, que tiene que escoger, y aparece el asesino así con el cuchillo, tú no sabes si la va a matar, y cuando va a ser así, se para la película porque se paró el servicio. Hay una interrupción en la comunicación. Entonces, por otro lado, vemos también que uno camina por un centro comercial y pareciera que la vida es como un centro comercial. Vamos caminando cerca de diferentes tiendas. Yo, por ejemplo, acá en Brasil veo que uno camina en un shopping, vas caminando, y si tienes activado, o sea, tienes tu celular encendido, tú puedes ver que pasas de una tienda a otra y te empiezan a aparecer diferentes señales de Wi-Fi. Esas señales de Wi-Fi por lo general tienen el nombre de la tienda por la cual tú estás pasando. Y aparentemente esas señales son gratis. Pero cuando tú las quieres activar, te das cuenta que todas tienen contraseña. Entonces la manera tú de conectarte a esa señal es que entres a esa tienda y tienes que comprar algo.
Cuando tú vas a comprar, ahí es que te activan el WhatsApp para que tú puedas desbloquear tu celular, puedas tener la señal correcta y entonces puedas hacer el pago correspondiente. Entonces estamos hablando de que hay diferentes tipos de Wi-Fi. Cuando hablo de Wi-Fi es que en cada lugar hoy en día donde caminamos hay una señal de Wi-Fi. Y la señal de Wi-Fi va a tener mejor señal, una señal sin interrupciones, porque también puede pasar que tú te compras el internet más barato y resulta ser que en la medida que vas viendo una película, la película se para, se pone lenta. Y a lo mejor la ves completa, pero con dificultades. Ya cuando termina la película quieres tirar el celular para el piso. ¿Entiendes? Y entonces el Wi-Fi pago te ofrece una mejor señal, mejor velocidad y mejor recepción. Mientras que por lo general un Wi-Fi gratuito del que te puedes conseguir en la calle va a tener una mala señal, baja velocidad y a la larga el precio es mayor, porque si tú entras a un centro comercial por un Wi-Fi gratis, tú vas a terminar comprando algo que a lo mejor el Wi-Fi te cuesta 40 reales, o vamos a ponerlo en dólares para que me entiendan mejor, a lo mejor te cuesta 10, 20 dólares al mes, pero entonces tú entras al centro comercial y te aburres, o sea, te dices, bueno, ya ok, estoy viendo una película, pero entonces necesito comprar algo, necesito comer. Y cuando vienes a ver, compras algo que cuesta muchísimo más y te lo consumiste apenas en 10 minutos. Entonces a veces ese Wi-Fi aparentemente gratis te viene saliendo más caro. El hecho es en sí que tú cuando vas caminando por esas tiendas, cada tienda tiene su propio Wi-Fi, pero tú vas a escoger a cuál es el que te vas a conectar. Es decir, tú te vas a decidir a cuál tienda entras, a cuál Wi-Fi te conectas y lo que vas a comprar. Entonces tenemos unas formas de pago que son el prepago, donde pagas primero para tener el servicio, y el pospago, donde recibes el servicio y pagas después. Y por lo general, el internet suele tener mejor conexión en las noches. ¿Por qué? Porque precisamente en las noches la mayoría de las personas se acuestan a dormir, la mayoría de las personas tienen que trabajar al día siguiente, y entonces menos cantidad de personas están interrumpiendo la señal de internet. Menos cantidad de personas están usando los servicios de esa empresa que tú has contratado. Entonces te hablo de todo esto y me dirás, bueno, este señor está hablando de la palabra de Dios o está haciendo publicidad a alguna empresa de telefonía o alguna empresa X. O me estará diciendo, ok, ahora, ¿cuál es el producto que me vas a vender? El producto que te voy a vender es el Wi-Fi de Dios, porque Dios también tiene su Wi-Fi. Precisamente la palabra de Dios me dice, temprano yo te voy a buscar, temprano te buscaré, y de madrugada yo me acercaré a ti. De hecho hay una canción que sacaron basada en ese salmo, porque a Dios le encanta conectarse de noche, y da la casualidad que al diablo también. No es casualidad de que los brujos, las personas que practican hechicería y ocultismo, realizan los cultos por lo general a las 3 de la mañana. Las personas que están en santería realizan sus cultos a partir de las 3 de la mañana. Y cuando Dios está buscando a una persona, por lo general, lo hacen en esa hora. Además de eso, cuando vamos a la escritura, tú puedes ver que Yeshua, Jesucristo, como es mejor conocido, él oraba en las madrugadas. Y vemos una serie de personajes bíblicos que buscaban a Dios en la madrugada. Pero ¿qué tiene que ver esto igualmente con el internet, con el Wi-Fi? Habían 3 hombres, por lo menos eso es lo que la gente conoce. Dice que habían 3 reyes magos. Esos 3 reyes magos, a ciencia cierta, no se sabe si eran 3 o si eran más, porque la Biblia no te dice la cantidad de reyes que eran. Por lo general esa traducción de magos está refiriéndose a lo que en la época eran estudiosos de la astrología. Lo que en lugar de magos debería ser la traducción correcta, videntes, porque eran personas que revisaban las profecías, sobre todo las profecías bíblicas. Y estas personas que revisaban las profecías bíblicas se encargaban también de estudiar las estrellas. Era una costumbre común que en Medio Oriente, en la época de Yeshua o de Jesucristo, la gente revisara las estrellas para relacionarlas de alguna forma
con todo este tema de las profecías. Entonces, para hablar en un lenguaje común, eso era el equivalente a lo que hoy sería personas que se ponen a buscar las profecías bíblicas y su cumplimiento en Google, en YouTube, en Facebook. Como en una época yo recuerdo que yo me puse a buscar muchas profecías, qué está pasando en Israel, porque siempre se ha dicho, siempre se dice, y la misma Biblia te menciona que Israel es cabeza de naciones. Por lo tanto, el reloj profético todos sabemos que es Israel. Y a veces uno cae en ese tema de estar buscando profecías de Israel, qué está pasando en Israel, que está bien mantenerse al tanto. Pero en este caso, pues estos hombres hicieron eso. El YouTube, el Google de su época eran las estrellas. Y gracias a eso se enteraron, revisando las escrituras, que había de venir un Mesías y que habría una señal en el cielo para llegar hasta él. ¿Qué hicieron estos hombres? Se fueron tras esa señal. Dios les mandó una especie de GPS. Como no había computadora en ese tiempo, entonces Dios agarró y le mandó una estrella, así como por vía satelital, y esos hombres fueron detrás de la estrella. Gracias a Dios no tenían teléfono, porque yo no me imagino que hayan antenas en esa época en el desierto donde se pudieran conectar. Pero entonces vemos que esa GPS mandado por Dios de alguna manera tenía que ver con que estos hombres estaban conectados con las escrituras. Estos hombres estaban conectados con una búsqueda profunda de las profecías bíblicas y estaban conectados con el hecho de querer conocer al Mesías. Ellos sabían quién era el Mesías. Ellos sabían que había una profecía en el Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, donde el Señor dice, Yahvé o Jehová, como lo quieren llamar muchos, que yo pondré mis pies sobre el monte de los olivos. Entonces ellos sabían desde la antigüedad que Yeshua, el Mesías, él tenía que poner los pies en Israel, mas no sabían exactamente dónde iban a ser. Ellos estaban conectados con esa palabra, ellos tenían de alguna manera el wifi de Dios activado, y lo que hicieron fue pedirle a Dios la contraseña para tener acceso a ese GPS. Entonces, cuando vamos a la escritura, usted puede revisar que desde el capítulo 2, versículo 1 al 12 de Mateo, Dios busca comunicar en varias ocasiones mensajes a través de los sueños. Tanto es así que aparecen 5 sueños desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. En ese pasaje corto aparecen 5 veces Dios hablando a través de sueños para hacer diferentes advertencias. Entonces, cuando hacemos referencia otra vez a los padres con el tema este de las videollamadas, cuando nuestros padres nos hacen una videollamada y nosotros al momento no atendemos, es por varias razones. Número 1, porque a lo mejor no estamos conectados, porque tenemos el celular apagado, porque no estamos usando el WhatsApp, sino que estamos haciendo otra cosa. A lo mejor puede ser también porque hay un tiempo de lluvia. Por muy buena que sea la señal, aunque tenga fibra óptica, muchas veces con la lluvia la señal sufre ciertas alteraciones y se pone más lenta. Tal vez porque se gastó la batería del celular. A lo mejor tú vas a atender la llamada y se apaga el celular porque se acabó la batería. O tal vez porque no pagaste el internet y justo en el momento que te están llamando tus padres se te cae la conexión. Entonces el padre entonces se preocupa y vuelve a llamar hasta que el hijo se conecta. Porque aunque el padre solamente te esté llamando para darte las buenas noches y él te llama una y otra vez y no le contesta, él se preocupa y dice, algo pasó. ¿Por qué mi hijo no me está contestando? ¿Será que está enfermo? ¿Será que se siente bien? ¿Será que se siente mal? Entonces, aquí vemos que
tenemos una condición básica que necesitamos nosotros para poder conectarnos a ese internet espiritual, y es que el internet tiene que estar pago. El internet del mundo espiritual tiene un precio que pagar. Entonces vemos que la historia de Yeshua comienza con hombres que esa factura la pagaban. ¿Cómo la pagaban? Primero buscando de Dios, porque no cualquier persona sabía el concepto de Mesías. El concepto de Mesías es un concepto judío. Muy probablemente estos hombres tenían algún tipo de relación o conexión con Israel, aunque vivieran en tierras lejanas. Algo tenían que conocer, porque las únicas personas en la época que hablaban de Mesías era Israel. Ellos tenían que haber tenido algún tipo de oración, porque sabiendo Dios, pesando Dios los corazones, Dios no iba a mandarle su GPS a cualquiera. Aparte de eso, ellos tuvieron obediencia, porque cuando vemos la escritura, ellos ven el GPS y lo siguen, llegan hasta el lugar. Pero entonces en el momento que llegan a donde está el Mesías, reciben un aviso a través de sueños de que no deben volver hacia Herodes porque es peligroso. Y ellos se devuelven a su tierra. Si hubiesen sido unos cualquiera, ellos no prestan atención al sueño, porque dicen, de repente, como a veces decimos nosotros, yo tuve este sueño, ¿será de Dios? ¿Será que este sueño es un mensaje de Dios? ¿O serán las caraotas que me caen a mí en la noche? ¿Será que este sueño es de Dios, o mejor espero la confirmación? Ellos no fueron a buscar un pastor para pedir confirmación, no se fueron a una iglesia a pedir confirmación, no fueron al instituto bíblico para que les revelaran la información. Ellos simplemente, Dios les habló a través de un sueño. Ellos estaban conectados a su Wi-Fi, revisaron, además cuando Dios les manda el WhatsApp del cielo, ellos revisaron el mensaje y obedecieron, se devolvieron. Entonces eso implica que hubo temor de Dios, creyeron en Dios. Entonces vemos, como les estoy diciendo, desde Mateo capítulo 1, desde el 18 a el capítulo 2, 23, 5 veces cómo reciben la instrucción de Dios en sueños y cómo obedecen. Entonces vemos esto primero. Aunque el texto está empezando en el capítulo 2 con los Reyes Magos, también vemos que antes de eso José iba a dejar a Miriam, mejor conocida como María, pero el nombre hebreo realmente es Miriam, la madre de Yeshua, y él la iba a dejar pensando que le había sido infiel y que estaba embarazada de otro hombre. Sin embargo, Dios le habla a través de su WhatsApp o TikTok o videollamada espiritual, como la quieran ver, y le revela a través del ángel Gabriel, que yo diría que el ángel Gabriel muchas veces hace papel de secretario de Dios, y le habla a través de un sueño y le revela que ese hijo era engendrado por el Espíritu Santo. Y José enseguida aceptó a María y obedeció. Eso está en Mateo 1:24. Vemos en el capítulo 2:12 a los Reyes Magos advertidos de lo que iba a pasar y se regresaron a su casa. Vemos del mismo modo enseguida en el capítulo 2, verso 13, que José y María son avisados de que van a matar a los niños a través de un sueño. Y en el versículo 14 huyen a Egipto. Luego el ángel Gabriel les dice que vayan a Israel en el capítulo 2, verso 19 al 20. Y ellos en el versículo 21 regresaron a Israel como les dijo el ángel. En el versículo 22, José tiene un sueño en el que Dios le revela que pueden ir a Nazaret sin ningún problema, porque el rey que está ahí no les va a hacer daño y él va a Nazaret. Entonces, lo más importante de todo esto es que cuando usted revisa cada uno de esos sueños en esos momentos específicos, cada uno de esos sueños viene acompañado de una palabra profética de Dios relativa con el Mesías. Quiere decir que si estas personas en esos momentos no hubiesen obedecido
a esos sueños, si estas personas no hubiesen leído y obedecido los WhatsApp de Dios, no se hubiesen cumplido esas profecías mesiánicas. Imagínate la importancia que tenía recibir esos mensajes. En esos WhatsApp, Dios le salvó la vida al Mesías. En esos WhatsApp, Dios permitió que fuera a Egipto. En esos WhatsApp, Dios le dice, ahora sí puedes regresar. Vital importancia entonces tiene el tema de la obediencia. Tu obediencia te puede hacer protagonista de la historia, porque cuando revisamos toda la escritura, este es el único pasaje que aparece en los evangelios de la misma manera, narrando lo mismo. O sea, es el único pasaje donde los reyes, estos reyes llamados reyes magos y José, son dados a conocer. No se menciona de ellos en ningún otro lugar de la escritura. No se dice que eran grandes evangelistas ni que eran grandes predicadores. No se dice de ellos que eran unos grandes adoradores. Lo que se dice es que tuvieron un sueño y en el momento que Dios le habló en los sueños, ellos fueron a ejecutar lo que Dios les dijo. Tampoco dice que tuvieron un sueño y fueron a consultar con alguien, o que fueron a buscar un consejo a ver qué hacían, o que fueron a buscar un profeta para que les revelara el sueño. Simplemente Dios les habló, les mandó un WhatsApp, ellos recibieron el WhatsApp, hicieron caso y por eso están incluidos en las escrituras. Por más nada, José no está incluido en las escrituras porque diga que fue el padre natural de Yeshua. Dice que era un hombre justo, pero dice que recibió un sueño y obedeció. Si José no obedece, el Mesías hubiese muerto antes de tiempo. Porque gracias a esos sueños, Dios le habló en sueños a José. La escritura menciona que el ángel Gabriel se le apareció a María una vez, pero a José se le apareció 3 veces. Interesante esto. Entonces quiere decir que estos hombres de alguna manera estaban conectados al internet de Dios. Puedo decir entonces que a veces Dios como que usa el WhatsApp o usa su TikTok espiritual para conectarse y te da mensajes breves para que actúes rápido. A veces la gente cree que para que Dios te hable tiene toda una parsimonia. A veces pensamos que Dios se crea una novela bíblica en la cual Él te va a decir el capítulo 1 hoy, el capítulo 2 la semana que viene y el capítulo 3, y que para obedecer a Dios tenemos que ver la novela completa. Y no es necesariamente así. A veces Dios te manda un mensaje rápido para que actúes rápido. Vemos entonces que el lenguaje favorito de Dios, porque Dios tiene muchísimos lenguajes para hablarle a la humanidad, pero el lenguaje favorito son los sueños. ¿Por qué? Porque en la escritura dice que en un sueño Dios le habló a José de Egipto. A través de un sueño Dios libertó al copero y condenó al panadero. A través de un sueño Dios profetizó 7 años de hambruna. A través de un sueño Dios le dio sabiduría a Salomón. A través de un sueño protegió a Sara en Egipto cuando le reveló al faraón que no la tocara porque era la mujer de Abraham. A través de un sueño Dios le reveló al profeta Daniel que el Mesías estaba sentado a la diestra de Dios. A través de un sueño Dios le habló al rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es un sueño? Es un lenguaje de parte de Dios. El problema con los sueños es que los sueños pueden sugestionarse en base a la señal que tú recibas, en base a lo que estás consumiendo. Tú puedes tener el mejor Wi-Fi, tú puedes tener el mejor WhatsApp. El tema es que la comunicación espiritual es equivalente a un TikTok. Cuando usted se mete en TikTok, cuando sus hijos se meten en TikTok, para los que sepan qué es el TikTok, que es algo que está muy de moda, tú en el TikTok vas a conseguir mucha información que te va a caer de manera aleatoria. Te van a salir cualquier cantidad de videos emitiendo cualquier cantidad de estupideces. Y te van a salir cualquier cantidad de videos hablándote la palabra de Dios. Te van a salir videos motivacionales. Te van a salir videos de ateos. Te van a salir videos de cualquier cantidad de cosas.
en base a tus búsquedas. Porque para que te salga un video en TikTok, tú tienes que colocar una búsqueda de lo que estás esperando ver. Y lo más importante es entonces que los sueños, que son el lenguaje espiritual al que nos estamos refiriendo hoy, pueden ser sugestionados. Por ejemplo, si usted se acuesta a dormir en su cama y alguien enciende una vela, un fósforo, algo que tenga fuego, es muy probable que usted sueñe con que está en un incendio, en medio de un incendio. Si usted de repente se pone a ver una película de terror y enseguida se acuesta a dormir, lo más probable es que usted va a tener pesadillas, va a sentir que lo acosan. Lo más probable es que una persona que se pone a ver videos con contenido para adultos se acueste a dormir y va a tener los llamados sueños húmedos, va a tener deseos mientras está durmiendo. Y como pasó también, yo conocí a una señora que era bastante impertinente con su familia, no los dejaba descansar, se paraba más o menos a las 5 de la mañana mientras todo el mundo estaba durmiendo, a hacer bulla, a molestar, a meterse a los cuartos. Y un día yo recuerdo que el dueño de la casa decidió sugestionarla y agarró y se compró un artefacto de sonido, y este artefacto de sonido emitía el sonido de la lluvia, y se lo colocó en el cuarto a manera de experimento. La señora, que normalmente se paraba a las 5 de la mañana, terminó despertándose ese día a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque fue sugestionada. A través del sonido, ella se imaginó, pensó que estaba lloviendo. Y como pensó que estaba lloviendo y además estaba haciendo frío, porque le apagaron la calefacción, entonces le dio flojera pararse en la cama y se quedó en la cama. Eso me habla entonces de que hay mensajes que son sugestionados. Al caminar entonces por un centro comercial, vemos que somos invadidos por muchas cuentas de Wi-Fi. El asunto es que tú eliges la conexión. Igual que cuando entramos y nos sumergimos en TikTok o en todas estas plataformas, incluso en YouTube, y buscamos un video, buscamos algo que ver, tú escoges lo que vas a ver, tú escoges a qué te conectas exactamente. Estamos rodeados de conexiones de Wi-Fi. Estas conexiones pueden ser la televisión, pueden ser la bebida alcohólica, pueden ser las parejas, pueden ser relaciones de amistad que no convienen, pueden ser los vicios, pero dentro de esas conexiones también está la conexión con la voz de Dios. Y los planes del infierno, por lo general, se van a ofrecer como planes aparentemente gratis, así como los planes de internet de Dios se te van a presentar muchas veces como planes sumamente costosos. Pero la verdad de esto es la siguiente, que los planes del infierno tienen un costo oculto, por lo que hoy te parece muy bueno a muy bajo precio o a un precio inexistente, gratis, más adelante te puede tener un alto costo, que ese alto costo puede estar relacionado con la familia. El consumo de bebidas alcohólicas excesivo te puede traer a una adicción con la cual puedes perder a tus hijos, puedes perder a tu familia, puedes perder hasta tu libertad. Mientras que el Wi-Fi de Dios, cuando normalmente lo escuchamos, de que existe un plan de Dios para tu vida, ese plan de Dios a veces no lo quieren aceptar las personas, a veces no lo queremos aceptar, porque nosotros pensamos que nos están vendiendo un plan con muchas complicaciones. Nos están vendiendo un plan donde no puedes ir a fiestas aparentemente, porque tú no sabes que Dios estableció sus propias fiestas. Un plan donde no puedes bailar aparentemente, porque tú no sabes que la Biblia dice que Jesús danzaba para la gloria de Dios, no para la carne. Un plan en el que tú crees que no puedes consumir bebidas alcohólicas, porque aunque la Biblia te dice que no seas amador del vino, en el festejo del Pésach, llamado Pascua, Jesús celebraba con vino por alegría, pero en dedicación a Dios, no para emborracharse. Cuando tú crees que no puedes vestirte de cierta manera,
Porque te han pintado que la fe, que el evangelio tiene que ver con usar falda, pantalón o corbata, cuando la Biblia no habla nada de eso. ¿Ves? Entonces a veces pensamos que el plan de Dios involucra un costo muy alto porque tengo que dejar de hacer ciertas cosas para ganar el cielo, cuando eso es mentira, porque la palabra de Dios te dice que la salvación es por la fe y no por las obras para que nadie se gloríe. La salvación no tiene nada que ver con el vestido. Fíjate que Jesús decía en las escrituras, una vez le dice a los fariseos, a los religiosos de la época: ustedes usan vestimentas blancas, limpias, hermosas, bellísimas, pero parecen ustedes una sepultura, que por afuera son muy bellos, pero por dentro están podridos. Porque el tema de la salvación, el tema de la fe es un tema interno. Y lo mejor de todo es que aunque Dios te tiene las antenas más costosas, Dios usa las antenas satelitales más costosas, las que tienen un precio más alto, las que tienen mejor recepción, mejor señal, mayor cobertura. Esas antenas de Dios, déjame decirte que la señal para ti es gratis. Gratis, porque la palabra gratis viene de gracia. La señal de Dios para ti en este día es gratis, porque ya Dios pagó no solamente el plan, Dios pagó el plan, pagó las antenas, pagó la compañía de internet completa, solamente para que tú te conectes a la palabra. El tema es que lo único que Él te pide es que uses la contraseña correcta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ven que hay una conexión, diciendo que esa conexión se llama Dios o se llama salvación. Y cuando quieren acceder a ella se dan cuenta de que tiene un candadito con una contraseña. Porque esa señal llamada salvación no es para todo el mundo. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son constituidos aquellos que ponen su fe en Jesús. Aquellos que adquieren la nacionalidad, la ciudadanía de Israel, de ser llamados israelitas espirituales. Y que para tener esa conexión, lo único que necesitamos es una contraseña. Esa contraseña, la clave de esa contraseña se llama arrepentimiento. Y esto además requiere un contrato firmado. Y ese contrato es un contrato de exclusividad que implica que aceptes a Jesús como tu compañía de internet eterna. Eso no es que te vas a estar ahora conectando a otras compañías que te ofrecen otras cosas que te pueden más bien descarriar. Lo que Dios te pide es un contrato de exclusividad para Él, para servirle a Él. El diablo siempre te va a ofrecer, porque el diablo es una realidad. El diablo existe. Si no existiera, no existirían los satanistas. No existiría la gente que hace meditación. No existiría las personas que levitan, que flotan en el aire. Hay manifestaciones espirituales que se están viviendo en estos tiempos, que son indiscutibles, porque así como existe Dios, existe el diablo. Es una realidad, aunque la gente, muchas personas, no lo quieran creer y piensen y digan incluso que el diablo es un invento de la religión para someter a los pueblos. Si eso fuera así, todas las personas serían sumamente religiosas por miedo a un infierno. Ahora, el tema con el diablo es que siempre va a tener el contrato de él una letra pequeña que dice: pagues o no pagues, te voy a quitar a tu familia. Pagues o no pagues, te voy a quitar a tus hijos. Pagues o no pagues, te voy a quitar la salud. Pagues o no pagues, te voy a quitar lo que tú más amas. Y eso es lo que hace Satanás. Entonces tú tienes que decidir. Dios lo único que te pide es, Jesús lo dijo, mi yugo es fácil. ¿Qué significa yugo? Yugo era lo que le ponían a los animales acá en el cuello para que caminaran en un molino y poder moler lo que ellos tuvieran allí. O sea, poder moler de repente olivos, poder moler diferentes cosas para sacar el aceite. Entonces cuando Dios te está poniendo un yugo, el diablo también te pone un yugo. Porque a fin de cuentas, la Biblia te dice a ti que el que peca es esclavo del pecado.
mas nosotros somos servidores de Cristo. Cuando tú te llamas servidor de Cristo, a la gente le gusta hablar mucho en esta época de que somos hijos de Dios, hijos del Rey, pero también se le olvida que somos servidores, siervos, y la palabra siervo en el original lo que significa es esclavos. Tú eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo, pero no hay intermedio. No puedes decir que eres esclavo de ti mismo, porque o haces la voluntad de Dios o no la haces, ¿entiendes? O asumes el internet de Dios o asumes el internet de la otra señal. Porque el tema con los Wi-Fi es que cuando tú sales de la zona de cobertura de una empresa, automáticamente entras en la zona de cobertura de la otra. O sea, no hay intermedios. No es que tú vas a estar en una zona donde hay dos líneas de Wi-Fi y entonces te vas a conectar a las dos a la vez. Eso es imposible, por lo menos en esta época. Eso es imposible. O te conectas a una o te conectas a la otra. Y dependiendo de la señal en la que estés conectada, vas a recibir una información o vas a recibir otra, vas a recibir un mensaje o vas a recibir otro. Y déjame decirte algo, el diablo también ha buscado copiar el diseño de los sueños. Por eso es que ves a gente haciendo ocultismo, tratando de descifrar sueños para activar a la gente en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. El diablo te ofrece una deuda impagable, con un costo realmente indeterminado. Para tener una buena señal, una buena conexión, tú tienes que decidir cuál plan vas a escoger. Dios ofrece varios planes y varias tarifas, pero vas a necesitar primero un celular con una buena antena, con una buena recepción. Eso implica un celular renovado. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que debemos tener una mente renovada. Cristo nos renueva nuestra mente a través de la comunión con Él y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Aparte de eso, necesitamos una buena memoria RAM de gran capacidad. Una buena memoria RAM. ¿Para qué es la memoria RAM? Es lo que le da velocidad a un teléfono. La memoria RAM espiritual que nosotros necesitamos es una mente abierta a la voluntad de Dios. Porque en base a cuán abierta esté nuestra mente, en base a eso, nosotros vamos a disponer nuestra obediencia para obedecer a Dios rápido. Si tenemos pocos datos de memoria RAM, nuestra obediencia va a ser muy lenta. Por eso es que muchas veces pasamos por desiertos de 40 años, porque Dios nos da un sueño, nos da una visión, nos dice lo que tenemos que hacer para guardarnos. Y nosotros, en vez de accionar de una vez, es como que la memoria RAM se queda pegada. Entonces tú estás como una aplicación de esa, que te metes en la aplicación y quieres que la aplicación funcione y se queda pegada en la presentación. 20 años en la presentación. Y dices, no, pero es que ya va. Es que el problema es la aplicación. Entonces cambias de aplicativo una y otra vez. Cuando te hablo de que cambias de aplicativo, es que cambias de estrategia una y otra vez. Y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y el problema no es el aplicativo. El problema es que no has cambiado tu memoria RAM. No has abierto tu mente a la voluntad de Dios, a las posibilidades infinitas de la voluntad de Dios. Necesitas un buen disco duro. Esto quiere decir la capacidad para retener la palabra de Dios y para aprenderla. Tú no vas a aprender algo que no practicas. Y no vas a practicar algo que no conoces. Y no vas a conocer algo de lo cual no te llena. La única manera de memorizar la palabra de Dios, y no es ni siquiera memorizar, porque yo recuerdo que cuando yo iba al liceo, cuando yo tenía las mejores calificaciones, era porque yo prestaba atención a la clase. Y cuando iba al examen, yo no necesitaba estudiar. Mientras que yo veía a mis compañeros, que yo, el día anterior del examen, yo estaba jugando tranquilo, salía con mi bicicleta y veía a mis compañeros metidos en sus casas, todo el día aburridos, leyendo un libro, leyendo los cuadernos, los apuntes para poder ir al examen. Y al día siguiente resulta ser que íbamos los dos al examen y mis compañeros a veces salían raspados. Raspados en criollo, para los que no entiendan, son las personas que no aprueban el examen. Y yo salía con buenas calificaciones. Mis calificaciones eran 18, 19 y 20. ¿Qué hacía la diferencia? Que yo prestaba atención a la clase, yo prestaba atención al mensaje y buscaba de eso ponerlo en práctica.
La palabra de Dios nadie la memoriza, sino busca de ponerla en práctica. En la medida que Dios trate contigo, en la medida que tenga más búsqueda, en la medida que más lo pongas en práctica, más se va a quedar pegado a ti eso. Va a ser parte de ti. Ahora, si buscas aprenderte textos bíblicos para caerle a bibliazos a los demás, para estar reprochando a los demás lo que hacen, entonces tú no vas a aprobar la materia. Porque sencillamente estás haciendo lo que llamamos en Venezuela un caletre. Y aparte de eso, para tener una buena conexión necesitamos comprar megas ilimitados. Tú puedes tener la mejor señal, la mejor compañía, el mejor plan. Pero si tus megas tienen límites, eso quiere decir que cuando llegues al límite, el internet se te va a pagar igual. Así tú hayas pagado el internet, te vas a quedar sin internet. Y si Dios te está hablando algo y tú te desconectas por falta de megas, el mensaje te queda incompleto. Entonces, esa conexión de megas ilimitados, lo que te está diciendo es que no le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. Dios, tú no necesitas decir que para meterte a buscar a Dios tienes que dejar el trabajo, como yo muchas veces he escuchado por años. ¿Qué hago entonces? ¿No mantengo a mi familia para buscar a Dios? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes buscar a Dios en el trabajo? Tú no me vas a decir que las 8 horas que tú tienes para trabajar en un lugar, las 8 horas, absolutamente las 8 horas las vas a usar exclusivamente para trabajar. Tú tienes momentos de descanso en tu trabajo. Y el hecho de que a lo mejor no puedas buscar la Biblia allí, no significa que tú no hayas escuchado una prédica en tu casa o que hayas revisado algún texto bíblico en tu casa y que en ese momento libre que tienes, tú puedes meditar en ese texto, puedes meditar en ese mensaje que Dios te ha mandado. Y lo más importante es que sin estos requisitos que te he mencionado, la mejor señal se vuelve lenta durante los procesos. Tu alma es como un celular. Para que los procesos sean más rápidos en ese celular, tú tienes que tener estos requisitos que te acabo de mencionar y te los voy a repetir. Un celular con una buena antena, con una buena recepción, una buena memoria RAM. Tienes que tener un buen disco duro, comprar los megas ilimitados y sobre todo mantenerte en la cobertura. Porque tú no haces nada teniendo todos estos requisitos, incluso conectándote al Wi-Fi de Dios. Porque si Dios te está poniendo unos límites y te dice, mis límites son de 15 metros, y tú te sales al metro 16, te vas a desconectar. Eso implica entonces que tenemos que mantenernos en la cobertura de Dios, aunque nos parezca limitado. Porque en la medida que seamos fieles, hay empresas de internet que por fidelidad premian a los clientes y le aumentan los megas. Hay empresas que te aumentan la cobertura por un tema de fidelidad. Dios te puede aumentar la cobertura, Dios te puede aumentar la señal, Dios te puede aumentar la recepción. Y te voy a decir más, mientras mejor es el plan de Wi-Fi que tienes, son mayores la cantidad de teléfonos que puedes conectar a ese Wi-Fi. Si tú te conectas hoy por un tema de fidelidad, Dios puede permitir que en tu casa tú no seas el único teléfono conectado. Te conectas tú y Dios va a ir conectando a tus hijos. Dios va a ir conectando a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Dios puede ir conectando a tus padres. Dios puede ir conectando a cada una de las personas que forman parte de tu vida. Y así es como se restaura una familia. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esa es la obra que Dios tiene como plan para nosotros. Cuando la señal se corte, porque déjame decirte algo, no te creas tú que es que siempre la señal va a ser perfecta. No va a ser perfecta. Dios no te promete que la señal siempre va a ser perfecta. En algunos momentos puede haber una pequeña ruptura de la comunicación. ¿Por qué? Porque también hay lluvias, hay agentes externos. La lluvia de los problemas en algún momento te puede atacar con tristeza, con depresión, con amargura, con cualquier situación de la vida. Hoy estaba viendo una serie relacionada con el rey Salomón, el rey más importante, el más sabio y también el que más pecó en toda la historia de la humanidad.
Y él hablaba de estas cosas, de que las mismas cosas le pasan a la gente buena y a la gente mala. Si tú estás pasando por un problema hoy, si estás pasando por algo que tú dices, yo soy muy bueno, o tal persona es muy buena, hacía cosas buenas, benéficas, ¿por qué le vino el cáncer? ¿Por qué le vino el SIDA? ¿Por qué le vino tal enfermedad? Déjame decirte que cosas buenas y cosas malas le pasan, tanto a personas buenas como a personas malas. Porque desde que el hombre pecó, entró la maldad en el mundo. Dios creó un mundo perfecto para que todo fuera bueno, para que nadie tuviera problemas. Pero cuando Adán pecó en el jardín del Edén, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vinieron las cosas negativas al ser humano. Y no hace distinción de una persona que hace lo bueno a una persona que hace lo malo. Por eso es que Dios, cuando perdona al pecador, no hace distinción entre el asesino, el violador y el que solamente dijo una mentira. Porque para Dios, Él tiene un amor de padre. Él tiene un amor que está buscando a sus hijos. Él tiene un amor que no hace distinción, no hace discriminación ni acepción de personas. Y tú puedes contar, cuando tengas esa lluvia de problemas, las empresas también utilizan la conexión de internet por cable. Si te falla el wifi en algún momento de tu vida por los problemas que se te están presentando, tú te puedes conectar al cable. Ese cable es directo y ese internet con esa señal directa se llama Espíritu Santo. Y no estoy hablando de que sea una fuerza activa como dicen por ahí. No, lo que te quiero hacer referencia es que cuando vienen los problemas y tú creas que Dios no te está hablando en ese momento, tú te puedes conectar a Dios a través del Espíritu Santo, a través de una oración, a través de una adoración, porque la señal de fibra óptica del Espíritu Santo no se interrumpe con nada, ni siquiera con la lluvia. Eso sí, la cantidad de megas siempre va a tener un costo de oración, de palabra de Dios y de búsqueda. Recuerda que si no pagas la factura, se corta la conexión. Porque aunque Dios es dueño de la empresa del internet, aunque Dios es dueño de las antenas, tú tienes el celular y tú eres el que decide si activas o no esa conexión. Tú eres el que decides si te quedas con los mensajes o no. Tú eres el que decide si recibes el WhatsApp o no. Tú eres el que decide si vas a recibir, si vas a ver o no el TikTok que Dios te está mandando. Es por eso que a veces sentimos una presencia intermitente de Dios en nuestras vidas. Porque no hemos pagado la factura. Cuando tienes depresión, lo que tienes que hacer es revisar si pagaste la factura. Si tienes soledad, tienes que revisar si pagaste la factura. Si estás orando a Dios por un propósito, por algo, y sientes el silencio de Dios, revisa si pagaste la factura. Si tienes preguntas que nadie te puede responder, revisa si pagaste la factura. Activa ese wifi que está en tu alma. Te digo por último, Jesús es el dueño de la antena satelital. Él te ofrece hoy un plan con un contrato que tú puedes firmar. Ese contrato solamente dice que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Como Señor, esclavo de Él. Él dijo, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Yo doy paz en abundancia. Paz en abundancia. Dice, mi gozo no es como el gozo del mundo. Es un gozo que nadie puede explicar. Yo quiero orar por ti en este momento, para las personas que están viendo este video, que levanten su mano en este momento en fe. Las personas que se quieren conectar a Dios porque están pasando por situaciones radicales, por situaciones bien fuertes. Ora por esa persona que en este momento puede estar teniendo cáncer terminal. Por esas personas que tienen una enfermedad en el ojo. Que el Espíritu Santo muestra en este momento. Hay una persona que está viendo este video que tiene una enfermedad en el ojo y que le han dicho que es incurable en este momento. Te digo a ti en el nombre de Yeshua, conéctate ahora al Espíritu Santo. Conéctate a la frecuencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, yo soy misericordioso. Yo he visto tu corazón que me has buscado de verdad. En este día yo declaro la sanidad sobre tu ojo. En el nombre poderoso de Yeshua, yo declaro la salud sobre tu ojo.
Yo declaro la salud. No importa si este video ha pasado mucho tiempo desde que se filmó hasta que tú lo viste. Pero yo declaro salud sobre ese ojo en el nombre poderoso de Yeshua. Y empiezas a ver ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora levanta las manos. Las personas que están viendo este video, y te digo a ti ahora. El Señor te dice así: Padre Celestial, tú que estás en los cielos, pero también estás en el cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo quiero aceptar ese contrato que tú me ofreces hoy. Yo quiero aceptar ese contrato. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Para que tú hagas tu obra redentora. Haz tu obra en mí. Sálvame. Necesito ser salvado. Necesito ser salvado, Espíritu Santo. Te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén.